cuento que hoy es domingo 3 de noviembre de 2013 y el título del mensaje de hoy es Reflejados en la vida de Abraham 3. Reflejados en la vida de Abraham 3. Amén. Génesis 20 leemos algunos versículos. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Versículo 4. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Amén. Dios bendiga su palabra. ¿Sí? Bueno, nosotros venimos trabajando en la vida de Abraham ya hace varios días y vamos a tocar una parte de la vida de Abraham hoy y vamos a hablar sobre la mentira, ¿no? Sobre la mentira en el creyente, la mentira de los llamados que mienten, los llamados mentirosos, los llamados que todavía no han vencido eso en su vida. Y vamos a ver, nos vamos a reflejar en la vida de Abraham. ¿Amén? Y te digo de entrada lo que te va a doler la vacuna para que te vayas preparando. Amén. El padre Abraham está estigmatizado por la religión como alguien impecable y nosotros venimos viendo que era un ser humano normal, y eso es muy bueno para nosotros porque quiere decir que nosotros también podemos llegar a alcanzar las promesas de Dios, porque nosotros somos normales y cometemos muchos pecados como Abraham. Amén. El primer pecado que cometió Abraham acá, yo apelo, pido paciencia a los que escuchan por primera vez este mensaje, apelo a lo que venimos trabajando. Amén. Abraham, cuando sale de Aram o Haram, con J en árabe, y llega a Palestina, recorriendo la tierra, llega a un lugar cerca de Hebrón. Hebrón fue una ciudad muy importante en el futuro muy lejano, a los días de Abraham, para el rey David, porque David fue rey en Hebrón antes de reinar en Judá sobre todo Israel. En la zona de Hebrón, a los alrededores, había un encinar que se le dice el encinar de Mamre. Unos capítulos más atrás ya lo vimos. Que es el lugar donde los dos ángeles y Jesús se le aparecen a Abraham en persona, comen con él y participan de aquella conversación donde Dios le informa. Jesucristo es una de las apariciones de Jesús del Antiguo Testamento. Le anuncia a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y con Gomorra. ¿Se acuerdan? Amén. Aquí tiene una muy linda zona. La encina es un pino que cuando es chico, joven, es un arbusto, pero cuando es grande puede llegar entre 25 y 40 metros de altura. Bueno, te cuento algo. Es el famoso pino que da las bellotas. ¿Viste la bellota que se comen Chip y Dale, la ardilla? Con esto te doy una idea. En este caso, esta encina es un roble. Tiene hojas perennes, duras, para que te des una idea, de mucho follaje.
hay buena sombra abajo de él, es un árbol hermafrodita, o sea que tiene flores masculinas y femeninas, se reproduce a sí mismo. Hay mucho de esto en la vegetación y en el género animal. Amén. Su nombre, no sé, científico es Quercus ilex y pertenece a esta serie de árboles que crecen sobre todo en el hemisferio norte. Un pino. Da la bellota y esa bellota dentro tiene una semilla y se la comen los animales, los insectos y demás. Es muy buscado por eso. Hay encinas blancas y encinas coloradas. En aquella zona, era una zona linda, un bosque de encinas, las encinas se forman en bosques. Y Abraham, ¿por qué decimos esto? Porque cuando Abraham llega de Harán, antes de irse a Egipto, ahí levanta un altar, ahí adora a Dios, y ahí Dios se le aparece y le dice, esta tierra yo te la di a vos y te la voy a dar a tu descendencia. Abraham va a Egipto, le dice a Sara cuando llega a Egipto, sos mi hermana, pasa lo mismo que ahora. Faraón la toma a Sara, Dios lo amonesta a Faraón, le devuelven a Sara y se encargan de que se vaya de Egipto. ¿Te acordás? Dice que lo acompañan hasta el bosque. O sea, acompañarnos a la puerta no sea cosa que se lleve una copia de la llave, ¿no? Faraón no quería saber nada con este hombre que mentía acerca de su mujer, siendo el riesgo de que Faraón le iba a... Eso había pasado hacía un tiempo. ¿Qué había pasado? Abraham se había ido del lugar donde Dios lo había dejado su lugar. Todos tenemos un lugar espiritual, un lugar de la vida, un lugar de trabajo, un lugar donde Dios nos puso y nos va a dar un trato. Puede ser que ahí no nos guste estar, pero los tiempos para estar en un lugar son de Dios. Y aunque estemos muy incómodos, jamás vamos a ser tan enriquecidos como cuando estemos donde Dios quiere que estemos, aunque nosotros no querramos estar. Y Abraham tenía esto de salir a pasear. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, él vuelve de Egipto. ¿Estás? Apelo a lo que te acordás, ¿no? ¿Y dónde vuelve? A donde había edificado este altar y Jehová se le había aparecido. El hombre no es errante de hoy, es el errante ser gitano, no, siempre el hombre está inquieto, le molesta la paz, le molesta estar quieto, le molesta estar quedo, así decir, bueno, Dios me dejó acá, yo algo tengo que hacer, tengo que ir, tengo que mover. Siempre está pensando en moverse y Dios está pensando en que se quede quieto, porque desde la cosa más simple, y te lo digo, no es una broma, le cuesta a las madres peinar a los hijos cuando se mueven. No los puede correr por el peine por la casa. Y así pasa con la vida. La persona quieta aprende, el estudio es una persona sentada, quieta, alguien que no puede estar corriendo por el cuaderno, por el aula. Y nosotros somos muy movedizos, muy inquietos, no aceptamos los tiempos de Dios, tenemos mucha rebelión y así vienen nuestros problemas. Estamos siempre pensando en irnos. En vez de, estoy escribiendo sobre esto, en vez de entender que no nos vamos a ir hasta que se cumpla todo el tiempo que Dios ha destinado para que estemos en esa situación. No te vas a ir. Vas a renegar, sí, pero no te vas a ir. Y bueno, Abraham volvió, ofrece un sacrificio. Esa situación puede ser personal, puede ser íntima, puede ser familiar, puede ser geográfica, puede ser espiritual. Circunstancias, situaciones, momentos, tiempos, pueden ser tiempos económicos, pueden ser tiempos de salud, pueden ser una mudanza, puede ser un trabajo, puede ser todo aquello de lo cual vos querés huir y Dios no te deja. Y todo es hermoso en su tiempo. Yo te lo digo, yo lo he vivido toda la vida, lo entendí de entrada, y aprendí a no irme. Y creo que esa fue una de las cosas que más me tuvo misericordia para... No digo que haya crecido, pero por lo poco que crecí, de quedarme hasta que no me digan, bueno, levántate, viene otra etapa. Yo siempre digo, cuando Dios te sirve un plato de sopa, te lo tenés que tomar todo. O sea, hay gente que les pega una cucharada y cree que ya va a venir la olla. No. ¿Amén? Vuelve Abraham de Egipto, ¿a dónde vuelve? Al encinar de Mamre, una zona linda, boscosa, por eso te dije pinos, abetos, ¿sí? Hay como 500 especies de estas falacias, que es otro nombre que se da a la planta hermafrodita,
bueno, forman bosques. Ahí estaba él, en una zona desértica, no muy común de encontrar esta zona. Él estaba ahí, vuelve de Egipto, llega al altar, adora a Jehová, otra vez Jehová se le aparece. Pasa el tiempo, se separa de Lot, recorre un poco la tierra, vuelve al lugar y aparece el Señor y se destruye Sodoma y Gomorra por su pecado. Después de eso, aparentemente, y no se sabe por qué, Abraham arrancó de Lot, del lugar donde Dios lo había dejado. Arrancó, otra vez, familia, gente, y se fue, más o menos hizo unos 60 kilómetros en línea recta. No es así, porque esa zona es con algún perfil cordillerano, hacia el sudeste, hacia la zona de, como dice ahí, Sur, Cádiz, donde él se instala en un reino de una gente que él no conocía. Por eso dice la Biblia, ahora vamos a ver, que él era forastero en la tierra de Gerar. Se fue desde el centro de la Palestina hacia el Mediterráneo, en camino a Arabia, ¿no? Hacia el sur, así como digo, sudeste. Allá donde Abraham estaba en el Encinar de Mamre en Hebrón, él estaba muy bien, porque vos te acordás que cuando él fue a luchar a Kedorlaomer, que había secuestrado a Lot, él tenía una alianza de vecinos y habían formado un ejército y habían vencido en aquellos intrusos. Estaba cómodo, tenía a Escol y sus amigos, con los cuales tenía un acuerdo de defenderse mutuamente y demás, pero en Gerar era extranjero. Y acá volvemos un poco siempre a lo mismo. Abraham repetía los pecados, ¿no? Él no aprendía con el primer golpe. Abraham quería ver si era así. Es como que repasaba para ver si Dios pensaba lo mismo, ¿no? Abraham, se dice en la Biblia, el padre de la fe, pero eso no quiere decir que Dios no lo trató. Amén. Por eso dice el versículo 11 bien clarito: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cádiz y Sur. ¿Sí? ¿Estás? Esto es en Gerar. Como te digo, 60 kilómetros en línea recta al sudeste de Hebrón, unos 120 kilómetros al sur de Jerusalén en línea recta, y no es la verdad porque el camino es cordillerano. Para ubicar, pregunto, ¿por qué Dios dice de allí partió Abraham a la tierra del Negev? ¿Por qué dice y aclara que de allí de donde tendría que haberse quedado? De donde no tendría que haberse movido, parte hacia una tierra donde dice, después de la coma del sur, dice, habitó como, no te oigo, como forastero en Gerar. Parece que al hombre le encanta esto. El ser humano parece que cuando se habitúa un poco a un lugar, como que se entra a aburrir, se quiere ir y le gusta estar como extraño en otra tierra, empezar de cero. Es así, nos encanta sufrir. Nos encanta renegar de vuelta, ¿viste? Romper, no edificar, empezar siempre de cero. Y Dios dice, de allí partió. ¿Y por qué te dice esto? Porque no tenía que haber partido. No tenía que haber partido, porque nadie le dijo que se vaya de ese lugar. Al contrario, Dios en persona se le había aparecido ahí. Habían almorzado juntos, habían hablado bastante hasta la tarde. Y el ángel del Señor, Jesucristo, una de las teofanías del Antiguo Testamento. Teofanía es una palabra griega que significa apariciones de Dios, como le pasó también a Gedeón o a Jeroboam, no sé si te acordás. ¿Estás acá? ¿Por qué se movió Abraham? No sabemos. Ahora, esto es parecido a lo que hizo cuando se fue a Egipto. Es parecido. Y esto está bueno, ¿viste? Porque Abraham había aprendido que a Egipto no había que ir. De paso, los egipcios se habían encargado de dejarlo en el borde. O sea, hay gente que te cierra la puerta y vos ya no podés ir más allá. Primero, porque aprendiste que no tenés que ir más. Y segundo, porque ya no te van a recibir. Como que Dios se encarga de que entiendas. Pero, en vez de irse a Egipto, hizo un camino intermedio. Si no me puedo ir a Egipto, pero igual me voy a ir. Me voy a mover. Y en vez de llegar a Egipto, me voy a quedar a la mitad. Y estoy también allá entre mis amigos que son mis aliados, y ya tenemos historia
bélica porque hemos ganado un par de guerras y nadie se anima con nosotros y estamos muy bien en el Encinar de Manre, ese hermoso bosque, con esos hermosos pinos, y que te digo, la encina es perenne, el 90% de las encinas son perennes, tienen hojas todo el año. Todo el año, ¿sí? Hay algunas que no, pero esta sí, la hoja es como cuero, es muy gruesa, ¿sí? Bueno, había que moverse. ¿Por qué? Y porque había que seguir pecando. ¿Qué? Ahora yo voy a aceptar que Dios me sane y me deje quieto, en paz. Esto puede pasar en un ministerio acá adentro también, ¿eh? Alguien que anda acá adentro. Porque el hombre le dice a Dios, quiero paz. Y Dios dice, mirá que la paz trae descanso. El descanso, a vos que sos un hombre moderno, te va a traer aburrimiento. Por ahí te va a traer momentos libres, tardes libres o situaciones así de poca actividad, medio como de todo resuelto, ¿sí? Todo en su lugar, porque vos me pediste paz, ¿no es cierto? Sí, Señor, paz, porque no aguanto. Bueno. Y te va a agarrar un fin de semana, no vas a saber qué hacer, pero bueno, quiero que medites, quiero que te calmes, que repose tu espíritu, que te quedes quieto, que leas, que ores, porque me pediste paz, ¿no es cierto? Sí. Bueno, te vas a aburrir porque vos no sabes vivir en paz. No, vos dame paz que yo me arreglo. Listo, está bien. Parece que nos encantaban los problemas. A mí, yo veo a los hombres, el hombre no quiere problemas, pero tiene un olfato para los problemas. ¿Qué olfato que tiene mi Cristo? Y yo aprendí esto. Para Dios, a mí le costó más enseñarme a vivir en paz que la guerra. La guerra es bárbara, la adrenalina. Pero hay gente que la deja, no sé, un día en la casa y mata a la familia. O sea, aunque sea me dieran una vuelta. ¿Para qué? Para idear los demonios. ¿Viste esa gente que tiene que ir a algún lado? ¿A algún lado? ¿Se movió Abraham? Sí. ¿Tenía que moverse? No. ¿Tenía que salir de allí, como dice la Biblia? No. Se movió. Bueno, se fue. Esta vez no se fue a Egipto. Porque en Egipto no lo recibían. Porque te acordás que Abraham, los pecados dejaban a Abraham, no Abraham dejaba los pecados. Como nos pasa a nosotros en la primera época del Evangelio. Los pecados te dejan. No que vos los dejás. Amén. Dios te dice, separate de esta gente. Lo venimos hablando. No estés más ahí. Y se empiezan a dar situaciones y circunstancias y un día no podés ir más. Y vos decís, bueno, menos mal que esto se terminó. Dios dice, no se terminó. Te echaron. Bueno, este pecado ya lo dejé. No, te dejó a vos. ¿Estás? Lindo, ¿no? Esto no es nada. Y Abraham, bueno, ahora que no podía ir a Egipto, se fue a un lugar de un rey que se llamaba Abimelech y que él no conocía. Más o menos igualito a lo de Faraón. Primero, ya se había movido. Segundo, estaba en una tierra extranjera, porque dice que estaba como forastero. El forastero es aquel que está de... No te oigo. Paso. ¿Sí? Algunos comentaristas, por ahí yo leo, viste, aparte, estudiamos obviamente, dicen que hay una zona de hermosas pasturas. Puede ser que lo económico no haya movido, después de el terrible juicio de Sodoma y Gomorra, que un poco la economía lo haya impulsado. Abraham, en ese momento era darle de comer a los animales, ¿sí? No había lugares donde ir a comprar el alimento como ahora, había que buscar las praderas. Llega a Gerar, a la zona de Gerar, y entre Cádiz y Sur acampa Abraham como extranjero. Cuando acampa, está muy igual que en Egipto. Nada más que ahora estamos más cerca. ¿No? ¿Por qué? Empezaron los miedos. Miedos que el Manre en Hebrón no tenía. ¿Por qué? Porque ese era su lugar. ¿Ah? Porque cuando vos estás donde Dios te pone, Dios te asiste. Pero cuando vos salís a recorrer la tierra, Dios te espera. Dice, nos vemos a la vuelta. Cerrá la puerta, entra mosca. ¿Entendés? Esto es espiritual, es personal. Y allá aparece de nuevo, primer paso, irse del lugar donde lo habían puesto. A partir de ahí no hay garantías de santidad.
Entonces el próximo paso es otro pecado. ¿Cuál otro? Y el mismo de siempre, porque el primero que acabamos de dar es el mismo de siempre. Y la consecuencia de hacer lo mismo otra vez es que el segundo paso sea el mismo otra vez. Y mucha gente dice, ¿cómo me vuelve a pasar lo mismo? Es que estás actuando igual que antes cuando te pasó esto. ¿Estás? Viste que el hombre dice, pero otra vez en la misma situación. Sí, Abraham, ¿por qué no? Pero si no estoy en Egipto. Corazón, pero tampoco estás en el encinar de Mamre, tampoco estás en Hebrón. Bueno, sí, no estoy en Hebrón, pero no estoy en Egipto. Pero no estás donde tenías que estar, hermano. Sí, para mí no va a ser tan exigente. ¿Dónde tenés que estar? Allá, dice el altar ese. Bueno, y entonces anda para allá. Bueno, pesco y voy. No sabemos vivir en paz. Yo estoy convencido que, como te dije antes, cuesta más aprender a vivir en paz que aprender a vivir con problemas. Y a paz nos llamó Dios. Escrito está. Así que si te querés encontrar con Dios, más vale que aprendas a vivir en paz. Y ahí apareció de nuevo, después de haber dado el primer paso, viene el segundo, como te digo, ¿me seguís? Y ahí apareció de nuevo el pecado de toda la vida. Un Abraham inseguro, obviamente, porque Dios no estaba con él en su plenitud como antes, porque él estaba en desobediencia, había salido de allí, donde estaba seguro. Que empieza con el mismo pecado de antes, que es decirle a la mujer que era su hermana, la mujer consciente, y ahora vamos a hablar de eso, y Abimelech, que era el rey de Gerar, cuando la vio a Sara, dijo, es tu hermana, igual que Faraón, es tu hermana. Y Sara dijo ser su hermana también. Dice, bueno, le dio camello, otra vez Abraham, viste, él embolsillaba y Sara se iba orando, ¿no? Lo leímos, está en el relato. Y todos tranquilos, Abraham tranquilo, se acomoda porque él no le interesaba a Sara no le interesaba tampoco a Abraham, y ahora vamos a hablar de esto como te dije. Y cuando el rey se iba a llegar a Sara, le iba a tocar, le iba a tomar por mujer, iba a hacer el amor con ella, porque no la llamó para hacer la uña, ¿sí? Entonces Dios, antes de que la toque, antes de que se allegue, como dice la Biblia, se le aparece en sueños y le hablan de una manera y le dice cosas que el otro cuando se despierta con un miedo, con un terror, ¿sí? Infernal. Le cuenta a la gente de él, también todo el mundo se asusta, porque el versículo al final de este capítulo dice que en ese tiempo Dios había cerrado la matriz de todos en esa tierra. ¿Amén? ¿Sí? Versículo 18, ¿estás? 20:18, Jehová había cerrado completamente. Léemelo, a ver. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech. A causa de Sara, mujer de Abraham. Te estoy adelantando un poquito, ¿no? Y bueno, y pasa en lo que vamos a detallar ahora. ¿Estás? Ahí está Abraham, dejando el lugar lindo, por eso te conté de los pinos, de la sombra, el lugar bello ese que Dios le había dado, para buscarse un lugar más, ¿viste? Como decir, más para mí, más de lo que yo me imagino para mí, más de lo que a mí me gusta, ¿no? Más que vaya más conmigo que lo que Dios me pone, que está bien, está bueno, pero ¿viste? Siempre estamos con la receta del cielo ahí, enlatado. Me gusta más, ¿viste? Recorrer, andar, ir a Egipto, ahora no se puede, me echaron, bueno, acá con Abimelech. Y Abraham, como llamado, repetía el mismo pecado. ¿Puede ser que una persona repita el mismo pecado, dé los mismos pasos, salga de su lugar y empiece a pecar una y dos veces y más? Sí, puede ser, está escrito. ¿Amén? ¿Y que no aprenda? Sí, nos pasa. ¿Le pasaba a Abraham? Claro, porque era un hombre que vivía por fe. Y nosotros también, y nos pasa. ¿Sí? Ahora, ¿por qué nos pasa? Nos pasa porque no nos mueve Dios a través de su palabra o nos dirige. Nos movemos. Nos pasa porque elegimos, buscamos y decidimos sin el consejo del Espíritu Santo.
Amén. Yo te voy a contar una anécdota, tiene que ver con el diezmo. No es por el diezmo, vos sabés que nosotros no pedimos plata. Acá hay alguien, no importa quién, y tampoco se va a dar cuenta que no diezmaba, ¿viste? Y una vez cobraron un dinero y le duró una semana. Y aprendieron tanto que ahora, cuando trae el diezmo, trae moneda también. ¿Entendés? Porque entendió que no le puede robar a Dios y le va a ir bien. Y puede ser que nosotros tengamos que repetir las cosas 2, 3 veces, 4 veces, y el mismo pecado, y el mismo pecado. Te estás riendo porque sabes qué. El mismo pecado y el mismo pecado. Y no nos entra. Sí, puede ser, porque le pasaba a Abraham, reflejado en la vida de Abraham. Y que estemos en la misma situación y lloremos las mismas lágrimas y nos hartemos de estar iguales y no nos demos cuenta que es porque hicimos lo mismo que la otra vez, que ya estábamos hartos y te cuento ahora. Sí. Pero puede ser que tenga tanta tiniebla el hombre. A ver. Sí. Pero no puede ser, no. Pero es, sí. ¿Y cuándo se va a terminar esto? Cuando te quedes quieto, cuando sea Dios el que te mueva. Cuando obedezcas, cuando te sometas, cuando hagas lo que tenés que hacer. Es que yo no puedo, bueno, feliz cumpleaños, bienvenido a Gerar. Ya no te reciben más en Egipto. Y esto está bueno, ¿viste? Porque Abraham espiritualmente se no podía ir más a Egipto. Entonces, ¿qué hacía? Vagaba en la Palestina. ¿Está? ¿Estás? ¿Qué lindo? Acá hay un tremendo pecado, un hermoso pecado para disfrutar una y otra vez. Abraham mentía, ¿sí? Repetía sus mentiras por producto de sus miedos, producto de no estar donde estaba seguro, ¿sí? Y mentía sin ningún problema y tenía un llamado, sí, y Dios se le aparecía, sí, y le hablaba, sí, y él era un hombre de fe, sí, y tenía un tremendo llamado, por supuesto, y mentía como ninguno, ¿sí? ¿Y por qué mentía? Porque la mentira es un espíritu. Pero antes de esto, yo te voy a contar algo. En este caso, Abraham tenía la palabra... ¿Estás acá? Amén. Repetía los pecados, Abraham, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a dejar acá para el poste. Abraham tenía una mujer. ¿Cómo se llamaba su mujer? Sara. Y Sara tenía un marido que se llamaba Abraham. Ellos estaban casados, aparentemente por lo que dice la Biblia, antes, no precisa, pero da a entender que era antes de que Dios le hable a Abraham. Abraham tenía la promesa, ¿sí? Solamente Abraham tenía la promesa. Con Sara. Ah, Sara también. Mira vos. Interesante, ¿no? ¿Por qué Dios le da la promesa a Abraham de este modo? Le dice, vas a tener un hijo. Y lo obliga a participar de la promesa, obviamente con su mujer. Y ya había tenido una experiencia Abraham con Agar, ya había pasado de la sierva egipcia, y Dios le dijo, no, de la egipcia no me chicaníes, porque nosotros somos iguales, eso ya lo vimos, ¿verdad? No me chicaníes, porque nosotros nos creemos buenos hasta que nos damos cuenta que metimos la pata. La que te va a dar un hijo es Sara. Acá no es la primera vez en la Biblia que un matrimonio, oí bien lo que te dice el Espíritu Santo, que un matrimonio, bueno, acá no todos tienen un matrimonio, que una pareja o una familia, si no tenés una pareja, no es la primera vez que en una casa, en este caso, un matrimonio, descuida las cosas de Dios. Porque las promesas son hermosas, pero si vos estás con tu mujer, las promesas, y con tus hijos, las promesas son para vos, para tu mujer y para tus hijos. No me digas que vos sos esos evangélicos que están pensando en que Dios le mate a la mujer o se la cambie. Que no va a ser el primero. O esas mujeres que están esperando que Dios les dé a alguien más ungido. Sea cual fuera, la conformación de tu hogar hoy. Abraham y Sara tenían una tremenda promesa, pero eran muy descuidados con las cosas de Dios. Una cosa es ser descuidado personalmente,
lo íntimo, porque la relación con Dios es personal. Y otra cosa es ser descuidado familiarmente, porque las promesas de Dios involucran a la gente que está con ese hombre. ¿Tenés oídos para oír? Dios le hace la promesa a una persona. Si vos estás acá, tu marido no es creyente, te hizo la promesa a vos. Lamento decirte, involucra a tu casa. A no ser que los otros sean totalmente enemigos, rebeldes, y bueno, te usará Dios a vos, pero no era la idea. La idea de Dios no es dividir, separar. Eso no es de Dios. Puede ser que te agarre la vida de alguna manera. ¿Y cómo te agarró? ¿Qué sos, un matrimonio? Bueno, ¿estás sola con tus hijos? Sos una familia, tómalo igual. ¿Estás solo? ¿Tenés una novia, una pareja acá, otra y no estás viviendo? Tómalo igual. ¿Esta era la primera pareja que tomaba con liviandad las cosas de Dios? No, porque ya lo había hecho Adán y Eva. Pastor, ¿y hay otros ejemplos en la Biblia de este tipo de gente que a nivel familiar toman las cosas con liviandad? Sí, Ananías y Zafira, como vamos a ver al final. ¿Y por qué Dios cuidaba a Sara? Porque sin Sara no había promesa. ¿Y por qué Abraham no la cuidaba? Porque no le interesaba a Sara, como no le interesaba la promesa. Pero Abraham no pensaría que era para él la promesa. Sí, por eso se llevó a Agar, la egipcia. Y Dios le mostró que no. Por eso, el apóstol le dijo a aquel varón, ¿no?, en Éfeso, lo unge al carcelero, lo bautiza, perdón, esa noche de gloria. Y el hombre dice, yo y mi casa. Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, y el apóstol dice, cree y serás salvo tú. Y hay mucha liviandad. Tomamos la palabra de Dios muy personal. Vivimos en la época del personalismo, aunque tengamos un matrimonio. Mirá, Abraham no lo conoció a Renoir Descartes, no lo conoció a Renato. Renato era un holandés, muchacho, era medio fantasma, y él nos dejó esto de pienso, luego existo, el razonamiento, la razón adelante de la fe, ¿sí? Ya no estoy a la filosofía ahora, pero un poco así. El hombre de hoy es un hombre individualista, está casado, sí, pero ¿sabes? Piensa en él, como Abraham, exactamente. Pero escúchame, a ver, contame, ¿pero no te parece que Abraham era obvio que tenía que cuidar a Sara? Por supuesto. ¿Y por qué no la cuidaba? Porque está el diablo en mi vida también. Ah, por el diablo, siempre me olvido porque es tomate al tuco, pero es verdad. Y el diablo la quería matar, la quería violar a Sara, y la quería pervertir, y la quería amancillar, la quería hacer pasar por la mano del faraón, porque nunca le buscaba un peón a Sara. Sara nunca con un albañil, ¿viste? Siempre eran reyes, ¿no? Pero la idea era que alguien esté con ella fuera del matrimonio, entonces la promesa ya teníamos que agarrar una vuelta media grande. El problema era Sara, no Abraham, que es tipo también de la iglesia. Que primero la quiere agarrar Faraón y después, como no puede ir más a Egipto, queda al medio. No es ni evangélico ni mundano. Perdón, no es ni cristiano ni mundano. Evangélico. Y por eso yo tengo tantos amigos, ¿viste? Que de paso les doy mis condolencias. No inventé yo lo del cristianismo. Y tampoco les dije que se desvíen. Ni que me mientan del púlpito, mi vida, bonito. A ver, había que cuidarla a Sara. Entonces la cuidaba el Espíritu Santo. Porque es como que le dijera a Abraham, Abraham, nunca te voy a poder bendecir si no te cuido a Sara. Porque las bendiciones sobre un cabeza de familia, puede ser una mujer, en este caso que esté sola con sus hijos, porque lamentablemente hoy es así, no te quedes afuera de esta palabra, tu casa es para todos los que están ahí adentro. O vos sos de esos que pide una palabra por fe y dice, te pondré en alto, te levantaré. Oh Señor, me imagino cuando no tenga tiempo para mi familia, que esté en hoteles y en aeropuertos. Y Dios te dice, Abraham, ven con la Sarita. ¿Cuántos
¿cuántos matrimonios toman las promesas de Dios con liviandad? Porque te vuelvo a repetir, una cosa es uno solo y otra cosa es la pareja. Muchos. ¿Cómo le va a ese hogar? Mal. Bueno, mi mujer no quiere. Bueno, la salvación es personal. Pero te digo, Dios no es egoísta y tampoco es ciego. Y la cosa era con Sara. ¿La promesa era para Abraham? Sí. Y Sara. Mucha gente descuida la promesa de Dios y se cree esto del orgullo. Hoy en los matrimonios tienen mucho orgullo, en los matrimonios hay mucho orgullo, entonces es una competencia, ¿me entendés? Yo no me voy a someter a vos. ¿Vos te vas a someter? No, porque yo voy a ser feminista, independiente, y yo no me voy a someter, porque yo vivo solo, y ahí está una pelea de gatos, riña de gallo. Se defiende la mujer como gato de espalda, ¿me entendés? Y el hombre encima queriendo dominarla, y no, y sí, y se les pasa la vida. ¿No sería mejor, Iglesia del Río, decir, Dios nos va a bendecir juntos, en nuestro lugar? Porque ser cabeza de familia no quiere decir que tu mujer va a ser esclava. Pero la mujer no dice la Biblia que sea cabeza, y lamento que te enteres hoy de esto. Yo predico el nombre de Dios. Agradar a Dios, no a los hombres. Y te tengo que decir lo que dice la Biblia. Es fácil. ¿Cuántos volantes tiene un auto? No pueden manejar los dos. ¿No? Entonces Abraham y Sara, sobre todo Abraham, ellos descuidaban la promesa porque descuidaban la familia. No tenían hijos, eran dos. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es la promesa de Dios. Lo que Dios me ha prometido a mí es para mi familia. No me puedo escapar. Esto es cristianismo. No es mundo. ¿Funcionan los matrimonios orgullosos? No funcionan. No funcionan. Hoy, ¿por qué hay tantas separaciones? Por el orgullo. Porque nadie se somete a nadie. ¿Sirve a quién? ¿A la familia? Sí. No. ¿A la persona? A ver, ¿qué gusto puede tener la victoria y el orgullo? ¿Qué gusto puede tener la victoria y el orgullo? Contame. ¿Qué bendición puede tener la victoria y el orgullo? Es quién somete a quién. No nos peleemos hacia adentro, peleémoslo para afuera. Abraham descuidaba a Sara y con eso descuidaba la promesa. Que sin Sara no iba a venir. Dios cuidaba a Sara. Porque de esta forma le garantizaba la promesa. No hay que tomar con liviandad las promesas de Dios. Si estás solo, tu marido no viene, tu mujer no viene, no te amargues. Pero empezá por vos. Si el otro no quiere, no quiere. Pero por regla general, la bendición es para los que están en esa casa, ¿o no? Abraham no cuidaba la promesa, descuidando a Sara, así como cualquier mujer de la Iglesia del Río puede descuidar la promesa, descuidando a su marido, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la Iglesia. Porque se supone que un hogar cristiano es un hogar donde Cristo gobierna a las dos personas. No donde dos personas como gallo de riña viven en orgullo y en soberbia a ver quién tiene la razón. Para eso te hubiera quedado soltera, nena. Sos tan gallita. Sos tan gallito. Te hubieras quedado solo, guachín. Y listo. Pero entendé que si Dios no te puede bendecir con tu familia, no te va a bendecir. Pues no pueden ser todas para vos. Bueno. Y Abraham, para saber todo lo que hay para decir acá, pero oíste, ¿no? Abraham, sin Sara, ¿tenía promesa? No te oigo. ¿Tenía promesa? No tenía promesa. Por eso Dios la cuidaba. Amén. Porque Abraham era el hombre de la promesa. Y te lo digo a vos, con amor, y al diablo, con autoridad. Abraham era el hombre de la promesa. Y Sara era la mujer de la promesa. Y esto es así.
Y tus hijos son los hijos de la promesa. Porque Isaac no quedó afuera de lo que Dios le dijo a Abraham. Orá por esta gente, miralo. Así como Dios, como el diablo se encargó, como te acabo de decir, de la primera familia que no supo cuidar, la primera familia que no supo cuidar, porque esto se cuida en familia, lo que Dios le había dado, se pasé a Adán y Eva. O Ananías y Zafira. Porque una de las características de Sara y de Abraham era que ellos mentían de común acuerdo juntos en matrimonio. Mentían de acuerdo los dos en matrimonio. Y las promesas de Dios, como a la mayoría de la gente de este tiempo, no le importaba un pelero. Dios me dijo que él haga, yo voy a hacer la mía. Porque no es que Abraham mentía y Sara era muda. Abraham mentía y Sara también. Porque Abimelech dice, ¿no le dijo ella, mi hermano es? Sí. Los dos se ponían de acuerdo. Y Sarita no tenía problema. Se iba al palacio, decía Sarita. Y no tenía ningún problema que la agarre el rey y de paso le haga una divertida. No tenía ningún problema, no tenía ningún temor. Y se habían puesto de acuerdo los dos. Y de ellos dependía nuestra fe. Porque Dios no hace las cosas para el día. Lo de Dios trasciende. Es tan trascendente lo de Dios que van a pasar el cielo y la tierra y solamente va a permanecer la palabra de Dios y lo que Dios prometió. Menos la profecía y esas cosas, ¿no? Que son de ahora. Todo lo que Dios haga con vos trasciende. En algún lugar, a mí me pasa muchas veces, te encontrás a alguien, aunque no se congrega acá, y me dice, todo lo que sé, me lo enseñó Dios a través tuyo, pastor. Bueno, gloria a Dios, gracias. Porque lo que haces trasciende. Lo bueno y lo malo. Mentir en matrimonio. Ser tramposos en matrimonio. Tener cosas ocultas. Ser taimados, ¿viste? Buscarle la vuelta, ser furgos. En vez de ser una familia de bendición, ser una familia de trampa, una familia de hablar por atrás, una familia de esa, ¿viste? De que se acostumbran a la hipocresía. No, eso está mal. Porque Dios nos ve. Atrás de la ducha, en el inodoro, en la cocina, en la pieza. Y a Dios hay algo que no le gusta, dice, cuando se juntan los más, que también no aprueban la huelga, de paso te digo, está escrito, si querés te lo muestro. Cuando te juntás con otro para ejecutar un pecado. Porque solo te cobran, hay una tarifa, pero ya cuando es con otro, te quitan el auto. No sé si te entendés. Mentían juntos. ¿Para qué mentían? Para que no se cumpla el propósito de Dios. Y ahí estaba Jehová al costado cuidando a la Sara, porque Sara era la mujer de la promesa. Así que si que tu matrimonio sea un matrimonio limpio. No te dejes arrastrar ni arrastres a nadie. Y empezar a entender que esto es familiarmente. Porque es más, venimos de una familia. Padre, hijo y nosotros. Por eso Efesios dice la familia de Dios. Después en estos tipos de familias salen los hijos mentirosos y tramposos y taimados. Dicen, ¿de dónde sacó el nene ser tan tramposo? De la academia de papá y mamá. Que por supuesto no lo van a decir. Y tampoco se quieren enterar porque el hombre no ve su pecado. Pero por sus frutos, Dios nos puede librar de esto. ¿Amén? Porque esto pasó. Si Sara, vos me dirás, bueno, bro, Dios se hubiera buscado a otra persona, es muy probable. Pero Dios ya había hablado a Abraham. Y Dios tiene tiempos. Y era con Sara. Por eso la cuidó. Hasta que Sara tuvo un hijo de Abraham. Te voy a decir algo que es más mundano que espiritual, pero te lo digo. Otra de las ventajas que tenía Sara, y mirá lo que te voy a decir y tomalo como quieras, que tenía Sara para andar de la casa de Faraón, de la casa de Abimelech y de acá para allá, era que era estéril. Y yo, nene, vengo del mundo. Y vos también. Y dice la Biblia que la huella de la serpiente en la roca no se ve.
No se ven. ¿Se puede ver la huella de la serpiente en la piedra? No. Y la huella del hombre en el cuerpo de la doncella, tampoco. Escrito. Y como Sarita no podía tener hijos, vamos cantando hasta que baje el poder. Y el que tiene oído para oír, oiga. Porque a la mujer, lamentablemente, no a todas, porque no todas tienen los mismos valores, pero no es poco común que alguien que sea estéril o no pueda tener hijos decida entrar en el mundo del entretenimiento. No te hagas el que venís de un convento. ¿Amén? ¿Estás? Porque para eso venía acá, para que te digamos la verdad. Y te criemos en la verdad, porque a mí sí una cosa que no me gusta que los míos se chupen el dedo. ¿Estás? Bueno, Abraham miente sin ningún problema. Sara miente. ¿Amén? ¿Sí? Versículo 5, 25 dice, ¿no me dijo él, mi hermana es? ¿Lo lees? Y ella también dijo, ¿qué dijo ella? Es mi hermano. Es mi hermano. Los dos estaban decididos a pecar, decididos a la vida del mundo sin temor, sin cuidar lo que Dios le había dado. Eso lo entendiste, ¿no? ¿Sí? Dice, yo con sencillez de corazón lo hice. Bueno, entonces Abraham, como te conté, le llama a Abimelech, que era el rey de Gerar, que estaba entre Cades y Sur, zona, como te conté, cercana al Mediterráneo, lo que después va a ser Filistea en el futuro. Llama a sus siervos. Dios le dice, versículo 7, devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Dios, esto sabes por qué está escrito así, orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe de cierto que morirás tú y todos los tuyos. Hace mucho que nosotros decimos y enseñamos que hay que separar el don de la persona. Vos decís, ¿cómo puede Abraham, que era profeta, mentir? ¿Mentía? ¿O no? ¿Mentía o no? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Era profeta? ¿No era profeta? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué era? Profeta. ¿Y mentía? No puede ser profeta, no, tranquilamente. La profecía es un don. Y el corazón de Abraham era otra cosa. ¿Y por qué Dios escribe esto? Pues si no tenés el Espíritu Santo en la Biblia, te digo, te pega un baile. ¡Ay, mi Cristo! ¡Ay, mi Cristo, que te pega un baile divino! ¿Con quién se casó Caín? ¿Qué me importa con quién se casó Caín? Si era un hijo del diablo. No, vos no me decís con quién se casó Caín, no voy a la iglesia. No, venga, se me caen de cabeza, ¿para qué te queremos? Ya tenemos un par de... Porque Dios dice, mirá, cuando vos veas mentir a un profeta, no me robes la gloria. Porque si el tipo miente, miente él. Porque hay mucha gente que dice, pero ¿dónde está Dios? Si este es profeta, ¿por qué miente? Y se le echan a Dios las culpas de los hombres. Dios entrega dones y los hombres tienen que entregarse a Dios. Si los hombres no se someten, no aceptan, o están creciendo, o no saben, o como Abraham reiteran los pecados y se la siguen mandando y son un desastre, por sus frutos los conoceréis. Pero vos seguirle dando la gloria a Dios, que no tiene la culpa de cómo se mueve el hombre en desobediencia. Entonces, hay que separar el don de la persona. Dios sigue usando los dones. Y para los que tenemos los dones, todos tenemos un don. ¿Entendés esto? Que Dios nos use no quiere decir que seamos santos. Porque podés ser un reverendo Abraham y profeta. O evangelista. O pastor. Entonces, que te use Dios no quiere decir que estás justo, santo, bueno, listo. Orás por alguien y se sana. Y no quiere decir que con eso digas, ya no tengo que dejar ningún pecado más. No. Seguí pegando la varita porque por su fruto se conoce el árbol. El don, esta parte esto es justo, porque vos imaginate, Dios me da un don de sanidad a mí que no lo tengo. He orado por gente que se ha sanado, pero no tengo don de sanidad. Lo mío es otra cosa. Gobierno, pastor y maestro, y diseño de iglesia, lo mío es la eclesiología en general. El universo ese me encanta, me apasiona, me vuelvo loco. Escucho la palabra eclesiología y parece que me estuvieran regalando un helado de chocolate. Y pasa porque, imagínate que vos estás enfermo y orás por tu sanidad, y yo soy el que tiene el don de sanidad, y Dios viene y te dice, mira,
Sabrina, no te vamos a poder sanar. ¿Por qué, Señor? Porque este no se santifica y no quiere. Pero yo que tengo que ver, a ver, ¿quién tiene el don, Sabri? Y él, dije, bueno, habla con él. Donde más o menos se alinee, ora por vos y te sana. ¿Sería justo? No, no sería. Entonces, Dios usa los dones por la necesidad de la persona y usted, por supuesto, que no está enfermo, de ejemplo. ¿Se entiende? ¿Sí? Dios tiene misericordia y usa, pero no miren a los hombres. Porque por ahí usa un cachivache. Pero porque te está teniendo misericordia, y no para que vos pongas los ojos en el cachivache y digas, pero le podían haber hecho esa partitura, tipo este, ¿no? Por el que clama, no por el que tiene el don. Abraham era profeta. Y mentía, ¿eso era bueno o no? Dios aborrece la mentira. ¿Está bien? Y a mí me encanta esta parte, yo te cuento algunas cosas y no sé hasta dónde voy a llegar. Está lindo, ¿viste? Está lindo sobre todo para salvarse, ¿no? Está bueno para salvarse, ¿viste? Digo, Señor, dame palabra de salvación, no quiero otra cosa. Y esto de descuidar las promesas de matrimonio, jamón del medio. ¿O no? ¿Sí? Una red tamaño, viste, no sé, 70 nada más. Cuando, bueno, hay mucho sobre esto, lo podemos ver otro día. Le dice, él es profeta, orará por ti. Lo bueno que Abimelech no le dijo, menos mal, mirá el profetita que tenés como miente, ¿no? Abimelech va a hablar con Abraham después de que el Señor, no vamos a tocar esto de los dones, ¿lo entendiste? Sí, pero lo hablamos y si no lo vamos a volver a tocar, pero no tiene nada que ver el don con la persona. Abraham, en el capítulo Génesis 20, 9, dice, después llamó a Abimelech a Abraham. Estamos por ahí, ¿está bien? Primero, el 8. Abimelech llama a todos sus siervos y le dijo todas las cosas y las palabras que Dios le había hablado y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Abraham seguía arrastrando gente con su pecado porque cada vez que pecamos, arrastramos gente. ¿O no? ¿O no? Y no comprendemos. El orgullo, ¿viste? El orgullo de decir, no, tengo razón, el pecado, y no nos damos cuenta que arrastramos gente. ¿Sí? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo Abraham, también a Abimelech, Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham dijo, en el versículo 11, que él había dicho, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Fíjate que él no tenía ni conciencia de pareja, de matrimonio ni de promesa. Como ya lo hablamos y lo vamos a tocar al final. ¿Estás? Ahora resulta que Abimelech tenía más temor que Abraham. ¿O no? ¿Sí o no? Abimelech tenía más temor que Abraham. ¿Puede ser? ¿Sí? Y no pasa muchas veces que el mundano tiene más temor, no que... Pero antes te quiero decir algo, mirá, algo lindo. Acá me dejaron poner algo. Abraham era profeta, ¿no es cierto? Venga. Y Abimelech era mundano, ¿no es cierto? Abraham tenía llamado, ¿no es cierto? Amén. Conocía a Jehová, había comido con él. Mi vida. Una teofanía de aquel. Otro, viste, un apetito, una cosa que no se va a repetir nunca más. ¿Te imaginas que vos decís, no estuve tomando mate con Jesucristo? Porque se les aparecía y comía con ellos como comió con los apóstoles resucitados, ¿te acuerdas? Como con Gedeón y Daniel, y hay muchas teofanías en la Biblia. Bueno, era profeta, mentía, los metió a los otros en un lío bárbaro con su mentira, porque la mentira, ¿qué hace? Trae paz, gozo, alegría, no arma ningún desastre, no involucra a nadie, no lastima a nadie, no arrastra a nadie. Y entonces me dejaron pensar, qué linda figura, ¿no? Y acá, para mí, yo diría, ¿no? Mi opinión, total. Este ya no sería Abraham el hebreo. Este para mí sería Abraham el evangélico. ¿No? ¿Viste qué lindo? Abraham el evangélico. Porque mentí, oraba, Dios lo usaba,
era profeta, descuidaba a la mujer. Abraham, el evangélico de manual. Te dan todo, ¿viste? ¿O no? Abraham, el evangélico. Involucraba a la gente, la hacía caer, traía el juicio de Dios sobre su vida, los hacía errar, y él, ¿viste? Él recibía guita, porque después le dieron más plata, tenía ganado, ahí estaba cuidando todo lo que tenía, pensando en los materiales, se ha aburrido, olvidado de Sara, que era la promesa. Sara en ese momento era la promesa. Porque si no hay Sara, no hay Sara. Tal es así que después de este episodio nace Isaac. Abraham el evangélico, me encantó ese título, ¿viste? Abraham el evangélico. ¿Cuántos así de adentro, no levantando la mano física, sino la del corazón, se anotarían con Abraham el evangélico acá? Como guía de los que estamos acá adentro. ¿Cuántos lo diríamos? Mira, yo no estaba, yo voy con Abraham. Abraham el evangélico. A ver, ponele que Abraham hubiera sido enviado a predicar a Gerar. ¿Cuántas almas hubiera ganado con su testimonio? Yo entiendo que estás turbado, pero es la idea. No estás turbado, tenés un masazo en la cabeza, pero yo te pregunto, ¿cuántas almas pensás que Abraham hubiera ganado con su testimonio en Gerar? Ninguna alma. No fue a eso, pero digo, ¿viste? Para ver, ¿no? O sea, a veces decimos, ¿por qué no gano alma? ¿Será porque te conocen? Y tú sabes cómo te amo. Y tenés tanto orgullo que te parece que todo lo que haces está bien. Pocas almas, yo diría muy pocas. ¿No? Abraham el evangélico. Y pasa un momento de película el evangélico, porque por ahí viene Abimelech y lo interpela. Porque viste eso cuando lo agarran al mentiroso y dice, ¿qué nos hiciste? Yo que... pero tengo una torta de chocolate. No, estamos hablando de que me mentiste. Sí, bueno, es que... ¿y por qué me mentiste? No, yo, como testigo falso. Porque en algún momento te encontrás con la mentira. La mentira vuelve. ¿O no vuelve? Abraham el evangélico, no cuidaba a su mujer. La mujer también, Sara la evangélica, ¿no? Sara, ¿viste? Vamos para lo de Abimelech, sin ningún temor de la promesa familiar, sin ningún celo la casa, porque la casa tiene que tener celo, ¿o no? ¿Sí o no? Amén. O Dios nos va a bendecir, la promesa es para cuando van en cole. No, yo y mi casa, decimos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, seamos cuidadosos con las promesas de Dios, ¿sí? ¿Estás? Abraham el evangélico, me encantó esto, ¿viste? Profeta, mentiroso, involucrando gente, te estoy repitiendo por la duda que el diablo hubiera estado distraído, involucrando gente, amargando la vida a la gente, poniéndolos en riesgo, ¿sí? Hasta de muerte, porque él es lo que dice la Biblia, amén. Y como todo mentiroso, pasa vergüenza, ¿o no? Versículo 9 dice, después llamó a Abimelech a Abraham. ¿Te imaginas ese momento? Llamámelo a Abraham. Era el rey de un territorio, eran ciudades-estado, zonas, influencia, lo que hoy sería un ejido municipal, una zona. ¿Entendés, amor? Llamarlo a Abraham. Y Abraham, viste, lo que menos imaginaba era que Jehová se le había parecido al mundano también. Falta que vos le mientas al mundano y el mundano venga a la mañana y te diga, anoche se me apareció Dios y me dijo que dejes de mentirme. Sería el último que te queda. Bueno, a Abraham le pasó eso. Llamámelo a Abraham. Él era el rey, ¿no? Llamarlo a Abraham. Lo llamaron a Abraham. Y acá Abraham tuvo que... Acá me dejaron de escribir. Ahora veamos a Abraham el evangélico pasando vergüenza. Después, hagamos memoria, ¿no? Después llamó a Abimelech a Abraham, versículo 9, y dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho. Me encanta a mí cuando los mundanos nos retan, ¿viste? ¿Vos no vas a la iglesia? No, domingo. Yo no voy a la iglesia y esto lo hago y voy a la iglesia y tú lo haces. Bueno, no jodas. Bueno, pero, escúchame, ¿no vas a la iglesia? ¿Sucede o no? ¿Acá sabe quién era el predicador? Abimelech. Abimelech.
decimos, Abraham capaz que lo agarrás afuera y te dicen, este Abimelech, hijo de este mundano, hijo de Elías. ¿Nos seguimos reflejando? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensaba para que hicieses esto? Vos nunca le dijiste a tu hijo, pero ¿qué estás pensando? ¿Qué tenés en la cabeza para hablarme de esa forma? Y el pibe te dice, y te pone cara de que no encuentran la frecuencia, ¿viste? ¿No? O nuestros padres nos lo dijeron a nosotros, nosotros le poníamos cara de que no sabíamos quién era que nos hablaba, ¿viste? No entiendo español. ¿Qué pensabas para que nos hicieses esto? Bueno, y como te dije, Abraham le dice, yo pensé que no había temor de Dios en este lugar. Mentira, nunca te hagas la película, tenía más temor de Dios el mundano que él. ¿Sí? Y estos eran los viejos pecados que Abraham y Sara arrastraban y seguían arrastrando. Y esto nos pasa a nosotros y te leo algo. Estos viejos pecados, Abraham ya lo había hecho 2 veces, ¿no? ¿Y qué se jugaba? Se jugaba la promesa, no la mujer, la promesa. Como nosotros, que cada vez que como familia no tenemos temor de Dios, nos jugamos la promesa. Bueno, ¿o no son condicionales las promesas, amor? Amén. O es así nomás, vamos a llevar cualquier vida fuera de lo que dice el Espíritu de la Palabra y Dios nos va a bendecir igual. Todos queremos que Dios nos prospere, exacto. Entonces empezá a cuidar como familia las promesas de Dios. No quieras prosperidad por un lado y siendo Abraham el evangélico por el otro, porque no funciona. Si yo y mi casa serviremos a Jehová, entonces las promesas de Dios van a venir sobre nosotros. Pero es en bloque. Sea que esa casa tenga un hombre o sea una mujer sola, ¿estás? Ya lo dice, ya entendí. Bueno. Aquellos eran pecados que estos pecados resultan muy actuales, ¿amén? Me dejaron escribir. Estos viejos pecados los seguimos arrastrando y nos acompañan mientras andamos por las tierras de nuestro llamado. Después decimos, ¿por qué nos va mal? Porque descuidamos lo de Dios. Hoy me hacían acordar cuando venía para acá muy gozoso, feliz de esta palabra, feliz porque fue una bendición para mi vida, primero que nada para mi hogar, para mi familia, porque es el orgullo el que no nos deja pensar en familia. ¿Ah? ¿Seguimos ahí? Pensaba en aquella predicación que Dios nos dio diciendo, si al Evangelio le va bien, si en tu casa el Evangelio le va bien, a vos te va a ir bien. Y como alguna vez se dijo, cuando en tu casa hay gozo, hay música, y esa música se afuera. Así como también se escuchan los gritos y la pelea. I love you. Mientras andamos por la tierra de nuestro llamado nos acompañan estos viejos pecados. Pecados que resultan muy actuales y nosotros nos aferramos. ¿Sí? Porque resulta que Sara y Abraham tenían un acuerdo muy viejo de la salida de Palestina, y es como arrastrarlo de la vieja vida, no te cuento, mirá, versículo 12. A la verdad, a ver, pará. ¿Cómo que a la verdad? ¿Cuándo me decís la verdad? Pues te voy a decir la verdad, ¿cuándo? ¿Vos le creerías a Abraham si te dice, como dice acá el versículo 12, a la verdad? ¿Le creerías? Es mi hermana, hija de mi padre, más no hija de mi madre, pero esa no era la verdad. Porque él ya había mentido. La verdad ahora, después de la mentira, es aclarar las cosas. La verdad es antes de mentir. Sí, era la verdad, pero va antes, ¿no? ¿Sí o no? Si la situación te acorrala y estás pasando una vergüenza tremenda y no te queda otra cosa que aclarar, no estás diciendo la verdad, estás obligado a no mentir. Es lo mismo, pero no te tomaste la misma calle. ¿Entendés o no? ¿Entendés o no? Está escrito, ¿no? Hija de mi padre, más no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir, versículo 13, errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo. Encima le suplicaba, te suplico, mintamos. ¿Cuántas veces el marido de la mujer al marido dice, dame una mano, vamos con esto? ¿Pero quién es tu mujer? ¿El pelado o yo? ¿Vamos con esto? Bueno, vamos, dale. Haceme esta merced.
¿Cómo queda eso de rogar, ayudarme a mentir? ¿Cómo queda? ¿Qué significa merced? Merced, misericordia. Antes, los signos antiguos, antes en vez de escribir merced, misericordia, escribían merced. ¿Sí? Un sinónimo. Está bueno esto, ¿no? Salvame, loco, salvame. Llama a la novia de tu amigo a tu casa. Anoche, el flaco estuvo con vos. All night. Toda la noche estuvo con vos. Toda la noche. Pero si no, estaba el auto afuera. Estaba en el garaje, no entramos. Vos no me mentís, ¿no? Soy tu amigo. Y el otro no. Bueno, yo pensaba que me mentía. Jamás. Este tipo de fierro, no te miento. ¿No? ¿Cuántas veces habremos puesto la cara diciendo total, viste, me pidieron un favor? ¿Quién? ¿Dios? ¿O el diablo? ¿Quién me pidió ese favor? No te olvides, Abraham, que tenés un llamado. A ver, está lindo esto, ¿viste? Porque te confronta, Dios nos confronta con la palabra. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos diga, de mí, mi hermano es. Y Sara obediente. Ese acuerdo lo traían antes de salir de Ur de los Caldeos. ¿Puede ser? Los matrimonios tenemos esto, arrastramos cosas viejas. Y a veces esas cosas viejas tienen más autoridad en nosotros que el Evangelio. Pregunto, ¿debe ser así? Está lindo lo de hoy, ¿viste? ¿Debe ser así? No te oigo. No. Porque ahora si yo quiero la promesa de Dios, la autoridad en mi casa es la palabra de Dios. No los viejos acuerdos, costumbres y arreglos que yo tengo. Y tenían este arreglo. Qué bonito el arreglo, ¿no? Por eso Sara no tenía, entre otras cosas, problema de ir con la oportunidad que se presentara. ¿Lo ves? Viejos acuerdos, viejos arreglos, viejas costumbres. Eso no, nosotros no somos así. Pero la palabra que dice, bueno, pero la palabra es para otros, los que recién empiezan. No, es para nosotros. Porque Dios, para bendecir a la iglesia del Río, va a bendecir las familias. Va a bendecir las personas que están en las familias, y va a bendecir las familias, y va a bendecir la iglesia. O va a levantar a una persona de la familia, toda la familia en cualquier cosa, y va a bendecir la iglesia con esa persona. Que va a venir a predicarnos a nosotros y no predica en su casa. ¿Hay alguien en casa? Parece que hiciera calor, sí, ojito. ¿Se entiende? Para redondeando, ¿no? Lindo, ¿no? Ahora yo me hago una pregunta. Abraham no decía toda la verdad, nunca. Versículo 13 dice algo que me llamó la atención. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre. ¿Lo lees? ¿Qué dice? Errante de la casa de mi padre. ¿Esa era toda la verdad? No. No era toda la verdad. Este muchacho es como es una cosa, una frase que tiene un condimento de bronca. Yo no me quería venir, al final salimos, no sabíamos ni a dónde íbamos. No, Abraham, ¿saliste? Sí, sin saber a dónde ibas, como dice Hebreos. Sí. ¿Viste? Es como media verdad. Abraham siempre decía, no te mentí. ¿Por qué es mi hermano? Me mentiste, porque no me dijiste que era tu mujer. Bueno, cualquiera omite. Entonces él siempre lo enfocaba para el lado de no mentir. No te dije, es mi hermana. Sí, pero estábamos hablando de si era tu mujer. Ah, no, de este lado mentí. Bueno, entonces estamos hablando de este lado, hermano. Eso es igual. El Evangelio te salva la vida. Yo le oro, le digo, Señor, dame palabra de salvación. Esta palabra de salvación. ¿O es palabra de Dios? ¿O Dios está acá o no? Y lindo el abracito, ¿no? Entonces, no, Abraham, yo acá le diría, corazón, esa es una media verdad. Primero porque Dios te dijo, vete a la tierra que yo te mostraré. O sea, no te sacó, no te dijo, dale, salgamos y vemos. Bueno, yo no dije eso. No, dijiste eso. Porque si vos decís, cuando me sacó errante de la casa de mi padre, me estás diciendo, me sacó y ni idea de lo que iba a pasar. Y eso es mentira. Te sacó por fe.
No sabías a dónde, pero te dijo te voy a mostrar una tierra. No hables así. Y eso también pasa en las casas. La gente habla sin temor de las cosas de Dios, como siempre, viste, como diciéndose, de Dios. Es más pesado. Lejos. Sí, me acuerdo cuando me llamó ahí, me tuvo unos años la trompada. Sí, yo pecaba, obviamente. Pero no era para tanto. Siempre como diciendo, viste, como queriendo renegar de Dios ahí. No del todo, porque tampoco cascoteamos la comisaría, pero siempre, viste, no digas eso, Abraham. No te sacó errante, porque errante significa sin saber a dónde ir, sin norte, sin cuidado, no. Te sacó y te dijo que iba a ser una tierra que te iba a dar leche y miel y vos te la mandaste toda y cuando llegaste a la tierra te lo confirmó enseguida. Estás hablando como no se debe hablar de Dios. No tenés temor de Dios. Y también ahí Abraham no decía toda la verdad. Esto da otra vez mentira. ¿No? ¿Sí o no? Ya Abraham renegaba. Por eso tardó tanto en irse, ¿no? Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. ¿Estás ahí? Amén. Bueno, hay mucho más para ver. A Dios no le, lo de la mentira lo vamos a ver otro día. A Dios no le gusta la mentira, porque la mentira, el origen de la mentira es Satanás. Te leo algunas cosas, ¿querés? Éxodo 23:7. ¿Qué dice? De palabra de mentira te alejarás. Esto quiere decir cuando la decimos y cuando nos la dicen. Amén. Levítico 19:11. Levítico 19:11. ¿Lo tenés? ¿Lo podés leer? No hurtaréis. ¿Qué es el hurto? Es robo sin violencia, ¿sí? O pasar al lado de un auto, tiene el vidrio abierto y le saca el estéreo. Devolver el estéreo. No hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Ni mentiréis está escrito. No, y esto me canta. No, ni. Porque se supone que queremos que Dios bendiga nuestra casa. ¿No? Salmo 44. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Quiénes son los que se desvían? Los mentirosos. Y los que les gusta la mentira. Porque ni que se desvían tras la verdad. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Alguien se desvía tras la verdad? No. Si te desviaste una vez porque te mintieron, corazón. ¿Sí? Último, hermoso. Esto es de colección. Proverbio 19:5. Me encanta este versículo. ¿Te acuerdas que decimos como Abraham? Pero ¿cómo puede ser que esté en la misma situación? Es que hiciste la misma cosa. Proverbio 19:5. Te lo leo la segunda parte. El que habla mentiras logrará escapar. No escapará. ¿Qué dice? No te oigo. El que habla mentira no escapará. ¿El que habla mentiras? No escapará. A ver, nosotros no somos mejores que otros, pero esto dice la palabra. ¿La palabra se cumple? Amén. El mentiroso no escapará. ¿Qué quiere decir? Lo van a descubrir. Se van a enterar. Lo van a... y la va a pasar horrible. Y más en un lugar cerrado como este. La iglesia es un lugar cerrado, un grupo cerrado. No le decís toda la verdad a alguien. Depende cómo ande el espíritu radio pasillo en esa época, pero no sé, semanita y media, semanita ya te están buscando. Entra uno y dice, ¿dónde se saca el número para agarrarlo al otro? Miramos por el 104. Le mentí a tu mujer, no te vas a escapar. Le mentí a tu marido, no te vas a escapar. No, yo voy a mentir bien. Consejo para los mentirosos, siempre lo digo, es un proverbio latino, lo encontré el otro día, pero yo lo decía porque me acordaba, ¿no? El mentiroso tiene que tener buena memoria. Muy buena memoria. Muy buena. No le debes mentir a papá porque el mentiroso no escapará. No le debes mentir a tus hijos
porque crecen y se enteran. ¿Sí, amor? ¿Escapará el mentiroso? Capaz que hay una mentira que todavía no te alcanzó. Usted debe estar buscando. Porque esto dice la palabra y yo creo, junto con vos, que la palabra se cumple. Amén. Bueno, lo último porque ya no sé quién es, pero no importa. Porque hoy ha sido un día de gloria para nosotros. Dios quiere bendecirnos con nuestra casa. Abraham es con Sara la cosa. Adán es con Eva. Y si no, otro matrimonio que se perdió. Abraham y Sara mentían de común acuerdo y así se llevaban los problemas, poniendo en peligro la fe de generación tras generación tras generación y sobre todo la venida del Mesías, que no era poca cosa como plan de Dios. ¿Amén? Porque esos eran los llamados. Y muy pasaba todo por ahí, porque después vino la nación de Israel, había mucha gente, pero con el caso de Abraham y Sara eran ellos y tenían que tener un hijo y la cosa pasaba muy en embudo, ¿no? Eran muy ellos y por eso el diablo quería destruir el matrimonio. Ellos no cuidaban la promesa. ¿Hubo algún otro ejemplo de esto? Sí, Ananías y Zafira en la época de la iglesia, Hechos capítulo 5, versículo 1, lo último. Me dejaron escribir, no convengas en mentir en matrimonio. Amén. Porque aparte de ser nefasto, trae gravísimas consecuencias. Y sobre todo nos perdemos la promesa. Y todos queremos prosperar. Primero espiritualmente y después materialmente. ¿O no? ¿O vos querés estar orando para ser pobre? ¿Cuántos están orando acá para ser pobres? Señor, no me des nada. Dame agua seca. Dame un árbol sin sombra. Comida sin gusto. Que me inviten a una casa, voy a visitar a unos hermanos y estar en ese día de ayuno. Así quiero vivir. A diente limpio, como dice el profeta. Diente limpio. ¿Sabes lo que es? Eso sí, profecía. Mi vida. Esta gente iba a la iglesia recién nacida, a la joven iglesia de Jerusalén. Iglesia llena del poder de Dios. Los primeros tiempos. Voluntariamente los hermanos que habían venido a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés y se habían convertido, se quedaron un tiempo, esa era la voluntad de Dios, fueron discipulados y se armó como una suerte de ofrenda. Él, el que quería, traía dinero, vendía las propiedades. Fue un movimiento, no es un mandamiento, fue un hecho fortuito del momento y después en Jerusalén había muchos pobres, Pablo, producto de esto. ¿Amén? Y había un matrimonio que así como Adán y Eva y Abraham y Sara, se llamaba Ananías el hombre, la mujer se llamaba Zafira, vendieron, dice el versículo 1, esto es triste, es feísimo, una heredad, vendieron una herencia, una casa o un terreno, no dice. Y sustrajeron del precio. ¿Y por qué Dios lo marca? Porque a Dios no le gusta la mentira en la iglesia. Porque la mentira no es del Espíritu de Dios, es la mentira del diablo. Él, mentiroso y padre de mentira. Y el que miente no se sana nunca. O se sana. Y más si mentís en matrimonio. Esto está acá, pasó. ¿Es verdad que Abraham y Sara mentían de común acuerdo? Amén. ¿Está escrito? Amén. Feliz cumpleaños. ¿Y estos chicos? Igual. ¿Amén? Porque la promesa es familia. Por cierto, sustrajo del precio, es decir, que tenían 100.000 pesos. Che, Sara, no vamos a llevar a 100 lucas. Nada, que no van a llevándole toda la plata a estos negros, nada. Saquemos. Bueno, dejémonos unos 40, 30, un 20. Dale. Y llevamos 60. Sí, 60 es bastante. Y sí. Y sí. Dale. No sabemos qué hizo Zafira porque llegó más tarde. Seguro que estaba trabajando en la casa porque las mujeres trabajan más que nosotros. Pero acá dice, y sustrajo, fíjate, el Espíritu Santo no se le escapa nada y te está diciendo, la bendición se cuida en familia. Y la santidad es del hogar, es responsabilidad de todo. Y no se pongan de acuerdo para lo malo, sino para lo bueno. Porque lo que hacen en casa repercute en la iglesia. Y a mí no me gusta que me mientan en la iglesia. ¿Sí o no? Porque dice, y sustrajo del precio, ¿quién? Ananías. Y Dios aclara, sabiéndolo, dice así, ¿cómo dice?
sabiéndolo, pero ella le podía haber dicho. ¿Por qué Dios lo dice? Porque estos dos no tuvieron problema en juntarse para venir a mentirme a mí, dice el Espíritu Santo. ¿Por qué ella le podía haber dicho? No, pero escuchame, Ananías, esto está mal. O la llevamos toda o no llevamos nada. No, se pusieron de acuerdo en algo que Dios no quiere ver. Porque lo que somos en casa repercute acá. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Lindo, ¿viste? Vino a los pies, o sea, la ofrenda ahí humillado, el hombre. Y dijo Pedro, Ananías, ¿de quién es la mentira? La mentira es ¿quién es el mentiroso, mejor dicho? Es el diablo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? Para que mintieses a quién, a los apóstoles, al Espíritu Santo, y sustrajeses o quitases del monto, del precio de la heredad. Le aclara, reteniéndola, la propiedad, el dinero de la venta, ¿no se te quedaba a ti? O sea, si no tenías ninguna obligación, muchacho. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Linda frase. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Porque la mentira la elegimos. Mira, la palabra mentira es muy difícil de rastrearla etimológicamente. Mentalis es la voz latina. En realidad lo que significa es mente. No tiene un origen grave, no es un simbólico, no es muy específico. Y dicen los lingüistas, yo adhiero hasta ahí porque quiero seguir trabajándola, dicen que es un acto voluntario en contra de lo que sabe la mente. En contra de la mente. O sea, la mente sabe que lo que vos estás diciendo no es así. ¿Ah? Es como traicionando tu propia mente, diciendo tu propia mente. Vos decís algo que sabés que no es verdad. ¿Sí? ¿Por qué llenó Satanás? ¿Dónde estaban? En la iglesia. Porque ¿dónde estaban los apóstoles? Donde se reunía la iglesia, ¿no? Que en este caso, en el momento eran las casas, no había templo. Para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola. No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué dice esto? Porque le podemos decir que no también, ¿no? Y más en matrimonio. No has mentido a los hombres. Porque en la iglesia, y esto es para todos nosotros, yo hacia vos, vos hacia mí y entre nosotros, no le mentimos a los hombres. En la iglesia le mentimos a Dios. ¿O no? O ese hermano que está al lado tuyo no es imagen de Jesucristo. Por eso es serio el Evangelio. Por eso hay mucha gente que no avanza porque no lo toma con la seriedad que tiene. Parece que la iglesia es como el súper. No es lo mismo. ¿Amén? ¿Sí? No han mentido a los hombres sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Qué significa expiró? Murió. Jehová lo mató ahí delante de los apóstoles. No es agradable, ¿no? Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, los presentes y los que se enteraron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Los hebreos, los judíos, tenían la costumbre de sepultar en el día. ¿Sí? El mismo día sepultaban. ¿Estás? Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí. Sí, en tanto. Le dijo el precio verdadero. Pedro le dijo, ¿por qué conviniste? Y acá está la palabra. ¿Por qué? Conviniste. ¿Por qué te pusiste de acuerdo en tentar al Espíritu del Señor? Amados, no es casualidad este relato que en contraste con Abraham nos deja entender una cosa muy sencilla. Esto es el reino de los cielos. ¿El lugar? No. El lugar donde la gente se junta. Y a Dios le gustamos verdaderos. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios bendiga a la iglesia.